Muy buenas tardes y muchas gracias por venir esta tarde, que además tenía unos tintes heroicos llegar aquí. Agradecemos mucho el esfuerzo. Estamos con José Antonio Marina, que le conocéis todos perfectamente. Que está empeñado en abrir una cosa, que es todo un arte. Es un problema. Hay que buscar una solución. Y yo estar estos ratos que paso con él, pues es una de las cosas fantásticas que me ha pasado en la vida. Entonces lo hacemos casi siempre con motivo de algún libro, y yo creo que el de hoy es muy interesante, el Club de los Solucionadores de Problemas, y además está dedicado a los niños, a la juventud, a una parte muy concreta de la juventud, que es la preadolescencia, que bueno, yo pasé la mía, la han pasado mis hijos también. Sobreviviste. Pero bueno, por ahí tenemos que pasar todos. Y, José Antonio, te quería dar la bienvenida, nos metemos de lleno en conversación, y te quería preguntar, como siempre cuando estamos aquí juntos y cuando vienes con un libro, ¿por qué? ¿Por qué escribir este libro y ahora este libro? Bueno, primero gracias por haber vencido al... No como a la armada invencible que no pudo vencer con las circunstancias. Ustedes han venido aquí y han triunfado, pero muchísimas gracias. Bueno, este libro es una pequeña trampa expresiva. Es un libro que efectivamente el formato es una novela para adolescentes, pero de Matute lo que está es introducido un proyecto educativo completo. ¿En qué consiste ese proyecto educativo? Bueno, porque ahora estamos todos diciendo que los niños que están ya en la escuela, no los de generaciones que vienen, los niños que ya están en la escuela, no sabemos en qué van a trabajar, con qué sistemas conceptuales van a pensar y a qué se van a enfrentar. Y entonces, desde el punto de vista de la enseñanza ¿y entonces qué les enseñamos? Bueno, pues la respuesta que yo propongo es verdad que el futuro es imprevisible, salvo en una cosa: nos va a plantear problemas. Y por lo tanto, el núcleo de la educación debe ser enseñar a nuestros alumnos y a nuestros adolescentes y a nuestros adultos y a nuestros ancianos a que se tienen que enfrentar con problemas, y que eso es un arte especial, y que hay una técnica especial general, y que por lo tanto me parece importante introducir eso dentro de los sistemas educativos. ¿Esto es otra ley? No. ¿Estos son nuevas asignaturas? No. Esto es un nuevo enfoque de las asignaturas de siempre. Es decir, ¿y a qué problemas se refieren? Pues se refieren a todos. Se refieren a problemas afectivos, a problemas sociales, a problemas teóricos, a problemas físicos, a problemas económicos, a problemas éticos, porque la estructura general del problema es siempre el mismo. Y la actitud heurística es una palabra rara, pero todos la utilizamos en una forma. Cuando decimos eureka, ¿se acuerdan ustedes de Arquímedes? Lo encontré. Bueno, pues heurística es la ciencia de encontrar cosas, la ciencia de encontrar las soluciones. De manera que eso es lo que me ha movido a hacerlo. ¿Por qué en formato adolescente? Pues mira, Santiago, porque dada la dificultad que hay en este momento de que la gente siga argumentos un poco complejos, pero vamos, un poco complejos no de física cuántica, sino de los que tenemos que utilizar en política, en la convivencia, en todos los días, la dificultad que estamos teniendo para que personas ya, incluso adultas, sigan razonamientos un poco largos, pues me hace intentar todo tipo de abordaje posible. En prensa, en conferencias, en películas, en libros, en investigaciones, en monográficos, en tweets, lo que sea. Porque lo que hace falta es, en un momento en que estamos viendo una especie de quiebra verdaderamente total de la posibilidad de pensamiento crítico, en la que nos estamos alimentando de formatos cortos, de consignas, de eslogan, de insultos. Tenemos que recuperar un poco y decir, oye, ¿qué tenemos que pensar esto?
que tenemos que pesar las cosas, porque si no, alguien las va a pesar por nosotros. Entonces, esto, ya te digo, es en realidad un proyecto educativo en formato más novelado. No, yo te admiro y verdaderamente es un esfuerzo de admirar y de reconocer. Estás intentando llegar a los niños y mejorar la educación por tierra, mar y aire. Me ha recordado mucho cuando he estado leyendo el libro, la época de la Universidad de Padres, donde intentaste Claro. llegar a los padres para que en las distintas edades pues, pudieran afrontar los problemas de cada niño. Ahora, bueno, vas más dirigido a los niños, pero también es útil para los padres para que les cuenten las cosas de otra manera. Claro, porque es que en realidad lo que hay en ese libro, y espero que de una manera lo suficientemente divertida para que los adolescentes también lo lean, porque el asunto está, como está en la primera página, no desvelo ninguna cosa. Es un instituto donde uno de los chicos de cuarto de la ESO se ha suicidado. Es un caso que empieza con Joaquín, un chico de Hondarribia que se suicidó por acoso escolar. Entonces, hay todo el revuelo que supone una cosa así, pero la profesora de matemáticas, que se llama Sofía Bourbaki, luego si quieres explico por qué Bourbaki, para la clase a los 15 días y dice, durante un mes no vamos a hacer problemas de matemáticas. Durante un mes vamos a estudiar resolución de problemas. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado a Joaquín es que se ha enfrentado a un problema que era el problema del acoso, el problema de no saber qué hacer, que le ha desbordado y que ha encontrado una mala salida. De manera que vamos a coger este asunto y vamos a ver qué es lo que pasa con los problemas, con qué tipos de problemas, qué es lo que tenéis que hacer con un problema, qué tipo de problemas son. Y entonces la historia es que esta profesora, que viene de un tipo de resolución de problemas, si quieres muy formal, que son las matemáticas, pero tiene tan sumamente clara la idea de que lo importante es la resolución de problemas, que decide ampliarlo a todos los problemas vitales. Y eso da el juego suficiente para poder explicar todo un método de resolución de problemas. Pero vamos, de la resolución de los problemas a los que nos estamos enfrentando nosotros también. Es que llega un momento en que, pues por ejemplo, una cosa que a mí me intriga mucho, Santiago, y tú lo sabes, respecto de la inteligencia. Yo me llevo muy mal con mis colegas, con los psicólogos cognitivos, porque se han empeñado en definir la inteligencia como la capacidad de manejar conocimientos o de manejar información. Y a mí me parece que no, la inteligencia a lo que se tiene que dedicar es a dirigir bien la acción. A dirigir bien la acción apoyándose en conocimientos suficientemente racionales o inteligentes. Porque si no, podemos encontrarnos con la siguiente paradoja. Una persona que resuelve magníficamente los problemas teóricos, pero que luego no los pone en práctica. No lo pone en práctica porque tiene miedo, porque es perezoso, porque se despista. ¿Esa persona es inteligente o no es inteligente? Pues si se cogen los test de inteligencia clásicos, es inteligentísimo. Si se coge el nuevo tipo de inteligencia que yo creo que debíamos enfocar, no, esa persona no es inteligente. Bueno, tú porque no lo ha puesto en práctica. escribiste un libro que lo explicaba muy bien, que es la inteligencia fracasada. Claro. Era un poco eso, y además eso fue por sugestión. Ya hay dos o tres investigaciones que he hecho por una especie de reto que me hacían mis alumnos jóvenes. Uno es que me dijo un día que sus gallinas, porque yo daba clase en un instituto muy rural, que sus gallinas se reconocían en el espejo. Y claro, pues según todos
todos los libros de psicología infantil que yo tenía decían que no, que las gallinas no se reconocen al espejo. Pero claro, tenía que demostrarse. Sí es verdad que las gallinas, cuando se le ponía un espejo delante, pues sí, se movían mucho. Pero claro, lo que era difícil es saber si estaba reconociéndose como gallina. Bueno, este es un programa muy serio, ¿eh? No que a ustedes les pueda parecer, está en formato Walt Disney, pero sin embargo es muy serio. Y claro, el problema está en cómo podía organizar el experimento para saber exactamente que la gallina reconocía una cosa y no únicamente se asustaba. Entonces, pues en un momento de inspiración pensé, si yo consigo que un grano de maíz se refleje en un espejo y la gallina va a picarle el grano de maíz, pues entonces, clarísimo, ha reconocido la imagen en el espejo. Pero no me di cuenta de que colgar un grano de maíz para que se reflejara en el espejo era más complicado de lo que parecía, de manera que el artilugio experimental ya fue complicado para luego llegar a la conclusión. La gallina no hizo caso ni del espejo, ni del grano de maíz, ni de nada. Ella estaba a lo suyo. Tiene mucha vida interior. Bueno, entonces ya dejé eso. Pero ya me quedé con el asunto de qué pasa con la inteligencia de las gallinas. Entonces yo criaba perros Fox Terrier y a los 40 días les hacía un test de inteligencia. No de lápiz y papel. El test era que yo les ponía una placa de cristal o de plástico, le ponía la cazuela con su comida detrás de la lámina de plástico, les llamaba, entonces los cachorritos venían ¡plaf! Y se pegaban con la lámina de plástico. Lloraban mucho, les dejaba que se repusieran un poco y les volvía a llamar. Y ya la segunda vez había alguno que llegaba con prudencia al sitio, daba la vuelta y husmeaba un poco, daba la vuelta y resolvía el problema, que era dar la vuelta a la placa de cristal. Y siempre había un pobre que pasaba 5 veces, 10 veces. ¿Dónde va a ir este pobre, esta pobre calamidad? ¿Dónde va a ir por el mundo? Bueno, intenté hacer este test también en las gallinas. Y nada, es que se comieron la lámina de plástico, pero fueron incapaces de dar la vuelta. De manera que esto era Pues queda demostrado que la gallina no y además es un ser referente. Bueno, no. Pero entonces ya, como una de las cosas que yo intento explicar a mis alumnos es que la inteligencia, cuando fracasa, tiene que aprender del fracaso. Ese es un asunto. Quienes no aprenden del fracaso no aprenden nada. Quienes no se dan cuenta del fracaso no aprenden nada. Entonces reciclé a esas 2 gallinas una se llamaba Claretta Petacci y la otra, porque el gallo se llamaba Benito Mussolini. Todo hay que explicarlo. Y la otra se llamaba Paca. Claretta Petacci se pasó toda su vida, era muy bonita, blanca, atusándose la pluma, puso 15 huevos y dijo que ya había cumplido con la humanidad. Y en cambio, Paca puso, y esto es cierto, 680 huevos. Que sin que suene a exabrupto, son muchos huevos. De manera que... Bueno, pero entonces yo había visto que en ningún libro de zoología, en los libros de zoología se ponía la edad media que vivían todos los animales, menos de las gallinas. Y entonces dije, esta es la mía. Yo ahora voy a pasar a la historia por descubrir cuántos años vive una gallina. Yo luego comprendí por qué nadie lo sabía, porque es que nadie había tenido paciencia para aguantar a una gallina hasta que se muera de vieja. Y entonces, bueno, la razón es que no llegué a consumar el experimento por una cosa que, como está aquí mi mujer, si la cuento me va a tirar una botella. Te comiste la gallina. Porque no, es que las gallinas en un día de tormenta desaparecieron. Se esfumaron.
Entonces yo creo que hubo una transformación de la materia. Mi mujer dice que no puede ser, de manera que... Pero no puedo tener... descubrimiento. Las gallinas viven por lo menos 8 años y 7 meses. No es que sea un descubrimiento muy espectacular, pero... No, pero bueno, a lo que íbamos. Y el segundo problema fue cuando, que a lo mejor ya se lo he contado a ustedes alguna vez, yo tenía un alumno en primero de bachillerato, que era extraordinariamente inteligente, es decir, en los test de inteligencia, pues sacaba un 140, 145, es decir, muy, muy inteligente y además muy buen estudiante, pero que el segundo curso de bachillerato no va por el instituto. Entonces voy a hablar con él y le pregunto, ¿por qué no vienes? No, en el instituto no se aprende nada interesante, lo interesante está en la calle. Entonces este chico que le gustaba mandar se hace jefecillo de una banda del barrio, empieza a meterse en negocios sucios. Bueno, resumiendo, este chico debe tener ahora, supongo ya debe tener 25 años, y está en la cárcel por tráfico de drogas. Y la pregunta que a mí me intrigaba es, ¿este chico era inteligente o estúpido? Digo, pues era inteligente porque lo dicen los test de inteligencia, pero su comportamiento era estúpido. ¿Por qué? Porque había elegido mal los fines y no había sabido resolver los problemas que entraña el tener que elegir el modo de vida que tienes. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que un concepto, digamos así, muy monolítico de inteligencia, que se quede solo en lo teórico, no nos vale. No nos vale porque no explica fenómenos como esto y que teníamos que hacer un tipo de teoría de la inteligencia mucho más amplia que incluyera la acción. Y entonces la acción se mantiene a través de los proyectos y de tres cosas que tienen un prefijo igual, lo cual significa que están emparentadas. Las preguntas, los proyectos y los problemas. Las tres cosas nos están lanzando hacia el futuro y tenemos que ver... En tu modelo de resolución de problemas, en el que planteas en el libro, dices que hay algunos problemas, que el problema es bastante común, que no sabemos lo que queremos. Hay un primer problema que es no saber lo que queremos. Hay problemas que es que sabiendo lo que queremos no sabemos cómo conseguirlo. Y hay problemas que sabiendo lo que queremos y sabiendo cómo conseguirlo nos da miedo o tenemos una emoción negativa que nos impide intentar conseguirlo. Claro, porque el asunto de los problemas, un problema es siempre un obstáculo. Es algo que se ha puesto delante de nosotros, que eso que significa probarlo. Me han tirado una cosa delante de mí y no me deja pasar. Entonces, no son, en ningún momento, los problemas son un asunto puramente teórico, de ideas, porque siempre tienen un componente afectivo o emocional, aunque sea en los problemas matemáticos, sabemos bien que hay dos tipos de alumnos. Los que a la primera de cambio, si no les sale, se desaniman y lo dejan, y los peleones que siguen. Eso ya es una cuestión emocional, eso ya es una cuestión de que hay personas que se desaniman con facilidad y hay personas que son más tenaces. De manera que cuando yo estoy hablando de la necesidad de aprender a enfrentarse con los problemas, es enfrentarse con los dos elementos, con el elemento cognitivo que tienen, hay que pensarlos, pero también con el elemento afectivo. Tengo que tener la actitud para enfrentarme con eso. Porque si no, una de las actitudes más corrientes que hay, porque además todos hemos caído en ella, y si no sabemos salir de ellas, pues malas consecuencias, es que como los problemas plantean siempre algún tipo de malestar, de inquietud, bueno, pues hay dos soluciones. Es o intento quitar el malestar, y eso voy a la farmacia y me lo dan, o intento resolver el problema. Claro, cuando yo lo que hago es intentar solamente quitar el malestar, ¿qué es lo que hizo el pobre Joaquín suicidándose? Lo que quiso es
quiero quitar el malestar, pues no conduce a ningún sitio. De manera que el asunto está, es que cuando hay un problema hay que intentar enfrentarse con el problema. Y eso vamos a ver cómo lo hacemos, porque efectivamente puede haber muchos casos, es decir, no, si yo sé cuál es la solución, lo que pasa es que no me atrevo a ponerla en práctica. Planteas también, y esto yo te lo he visto hacer muchísimas veces, que es muy importante comprender bien los problemas. Y yo creo que Sí. esto tú lo haces extraordinariamente bien, pero que muchas veces el problema se lee mal, se estructura mal, se define mal el problema. Entonces, un problema mal planteado pues no se va a poder resolver, ¿no? Claro, porque muchas veces no sabemos exactamente, vamos a ver, pero ¿cuál es el problema? Porque podemos coger como problema una solución. Es decir, una persona que de repente puede tener... Una persona que maneja mal un problema, y además maneja mal un problema por uno de esos virus mentales que nos pueden que nos podemos contagiar y que alteran el funcionamiento de nuestra inteligencia. Tú imagínate el problema que están teniendo mis alumnas jóvenes cuando de repente se les ha metido el virus en su cabeza de que los celos son una demostración amorosa. Entonces, cuando tienen un problema con su pareja, porque su pareja les dice que les tiene que dejar el móvil, que le tiene que controlar, que tiene que decir dónde está y que no se ponga la minifalda, pues sitúa muy mal el problema. Porque el problema le sitúan como diciendo, bueno, esta persona me quiere tanto que tiene celos, yo tengo que ver cómo consigo pues corresponder a su amor. No te has equivocado de medio a medio, porque el problema no era ese. El problema era un problema de dominio. Y si no centras el problema y sabes definir bien el problema, la solución que vas a dar va a ser una solución catastrófica. De manera que el enseñar a la gente a precisar bien el problema, pero es el problema en todo. Das en el libro un mensaje muy claro y muy concreto, que me parece que solo ese mensaje vale el libro, que es explicar bien el consentimiento. Que yo creo que... Pues hombre, por ejemplo, el consentimiento. Vamos a ver. Pues todo el mundo habla del consentimiento. Naturalmente, la ley del sí es una ley para centrarse en un tema importante. Tiene que haber consentimiento. Pero lo que no se ha analizado es, explícame bien qué entiendes por consentimiento. ¿Por qué? Porque leí hace poco en un periódico, fulanita se dedica a la prostitución para agradar a su novio que se lo había pedido. ¿Era consentido? Sí. Bueno, pero es que hay consentimientos inteligentes y consentimientos estúpidos. De manera que vamos a precisar, el consentimiento es bueno si es inteligente. Y si no es inteligente, no, porque puede estar coaccionado, porque puede estar equivocado, porque puede estar obnubilado, porque puede estar confundiendo, porque puede estar sin darse cuenta exactamente de a qué está consintiendo. De manera que tiene que ser igual que cuando un médico te pide que des el consentimiento, han añadido consentimiento informado. Es decir, que tienes que informar antes de que dé el consentimiento, porque si no los consentimientos se pueden manipular con muchísima facilidad. Es decir, es que lo que no nos damos cuenta es la cantidad de personas que tenemos alrededor todos que están queriendo conseguir nuestro consentimiento. ¿Para qué? Para que compremos, para que votemos, para que vayamos a la iglesia, para que nos casemos, para que nos metamos en la cama, de manera que hay toda una estructura alrededor de cada uno de nosotros que está intentando manipular nuestro consentimiento. Y por lo tanto, hablar únicamente de consentimiento es hablar de una cosa muy vacía,
Porque yo puedo consentir pues cualquier cosa si me lo han presentado de una manera especialmente hábil. Y bueno, pues por eso, cuando estamos reclamando tanto el pensamiento crítico, decir, oye, pero también en el consentimiento tienes que analizarlo un poco. Sí, todo necesita límites y el consentimiento necesita límites. Sabes que esto te lo iba a preguntar porque además lo has puesto varias veces en el libro y yo no sé si han traído el público papel y lápiz, pero si no, se lo facilitaremos o se pueden tomar notas en el móvil también. Das además por 2 veces la fórmula, en este caso ya con letras y signos de multiplicación de la felicidad. Sí. Entonces, bueno, la felicidad es B por A por P. Entonces nos tienes que explicar qué es B, qué es A y qué es P y por qué se multiplica y no se suma. Sí. Bueno, pues cuando estamos hablando de felicidad, primero hay que distinguir, ya sabes que yo distingo dos tipos de felicidad. Una es la felicidad como experiencia subjetiva, que es en general a lo que nos referimos cuando hablamos de felicidad. Y luego otra cosa que para mí es muy importante, que es lo que llamo la pública felicidad o la felicidad objetiva, que se distingue porque mientras que la felicidad subjetiva es una experiencia, la felicidad objetiva es una situación. Esa situación donde por las características de defensa de los derechos, de justicia, de protección, de seguridad, yo querría vivir. Lo otro es la experiencia que me gustaría estar sintiendo siempre. Es decir, es una experiencia agradable, es una experiencia intensa, es una experiencia donde no he hecho nada gravemente en falta y es una experiencia donde me gustaría mantenerme indefinidamente. Bueno, ¿y esto cuáles son los factores? Los de la fórmula. Es la definición, si esa que quieres que des, la felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Solo tres. En época de rebajas también, ¿Cuáles son los 3 grandes deseos? El primero es el bienestar, que es la B. Hombre, quiero pasarlo bien, quiero estar cómodo, pues disfrutar de las cosas. ¿Y eso no es bastante? No, porque tenemos otro segundo gran deseo. El segundo gran deseo es que quiero tener relaciones sociales, afectivas, agradables, estimulantes, divertidas, amorosas, quiero cuidar, quiero que me cuiden. Esos son ya afectos, la de la fórmula. ¿Por qué digo que tiene que ser la armoniosa satisfacción? Porque los 2 deseos, la satisfacción de los 2 deseos pueden chocar algunas veces. Es decir, si yo me dedico a darme la buena vida, pues a lo mejor no cuido las relaciones con otra persona. Bueno, pues porque mira, pues eso puede ser. Las relaciones a veces necesitan trabajo e inversión, ¿no? Pues hombre, exactamente, muy bien. Dicho por un financiero, justo eso. Necesita inversión. Pero algunas veces. Cuando llegas a casa, llegas cansado. Claro. Ese es el ejemplo que me gusta poner. Vamos a ver. Yo llego a casa, llego cansado. Entonces, bien, ahora me siento en el sofá, cojo el periódico y me tomo un whisky. Pero mi mujer tiene ganas de hablar. Y entonces, pues una de 2. O cuido la relación o cuido el bienestar. O por fin consigo que también ella tome un whisky y hablamos mientras tomamos el whisky. Pero el asunto está en que tienes que armonizar. Dices, bueno, pero si ya vives una vida cómoda y tienes unas relaciones afectivas agradables, ¿qué más quieres? Pues no, otra cosa, porque es otro gran deseo que tenemos todos, que es que a todos necesitamos sentir que progresamos de alguna manera. Es decir, que no estamos estancados. Progresamos en lo que sea, que aumente de alguna manera mis posibilidades. Es decir, si es en una relación afectiva, por el hecho de estar en esta relación afectiva, se están ampliando mis posibilidades. Bueno, pues
No solamente me encuentro mejor, sino que es que estoy más animado, estoy más ajustado a la realidad. Soy significativo. Es decir, si hay algo que a todos nos horroriza es ser insignificantes. Eso es lo peor que nos puede pasar. Queremos ser significativos. Y esa es la P de progreso. De manera que la forma de la felicidad es el bienestar, el afecto y el progreso. ¿Por qué la multiplicación? Bueno, pues la multiplicación es lo que le pregunta el profesor a estos alumnos. ¿Qué pasa cuando ponemos en psicología? Muchas veces se utilizan fórmulas donde se pone unas veces la suma y otras veces la multiplicación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de multiplicación, queremos decir que si uno de los elementos falla, el resultado es cero. ¿Por qué? Porque cualquier multiplicación, cualquier número multiplicado por cero, si se acuerdan ustedes, es igual a cero. En cambio, si es una suma, se quita un elemento, disminuye la suma, pero sigue habiendo algo. Y algo multiplicado por un número muy bajo, pues acaba siendo algo muy, muy bajo Pues también. También, sí, exactamente. Háblanos de la felicidad pública, quizás es un concepto un poquito más complejo, porque es que se den las circunstancias para que podamos tener esta situación subjetiva, ¿no? Sí, pero mira, yo eso también, la ventaja de tener que explicar cosas complicadas a gente muy joven es que no puedes primero, lo tienes que tener muy claro y no tienes que dar nada por supuesto. Mientras que cuando hablas, pues a mí no me gusta explicar cosas de filosofía. A filósofos no me gusta, porque como el cerebro es muy perezoso, pues se coge unos cuantos latiguillos. El imperativo categórico. Y ya has dicho el imperativo categórico y ya no tienes que explicar qué es el imperativo categórico, porque supones que el otro lo sabe. Pero si es un crío que acaba, como era en mi instituto, que acababa de guardar las cabras, pues tenía que empezar con el imperativo categórico muy de abajo, muy de abajo, muy de abajo. Pero entonces te das cuenta de que tienes tú que ver mejor las cosas y tienes que explicarlas con claridad. Yo con esto les ponía un ejemplo. Es decir, pues, imaginaos en un campo de concentración donde los nazis tenían a los judíos. Esas personas estaban allí, no tenían ningún derecho, podían ser torturados, los habían separado de la familia, habían perdido todo. Bueno, estaban en una situación objetivamente desdichada. Venían de la República de Weimar, donde en la República de Weimar sus derechos estaban respetados. Entonces, cuando el judío pensara en la República de Weimar, diría, esa era una situación feliz. ¿Por qué? Porque teníamos los derechos, tenía mi casa, estaba con mi familia, de manera que esa era una situación objetivamente feliz. Esa era una felicidad política. ¿Quiere decir que en la República de Weimar todos eran felices? No. Pues uno se le habría muerto el hijo, otro le había tenido calabazas, otro estaría enfermo. Pero esa era la felicidad privada, esa era la felicidad subjetiva. Lo otro era, bueno, pero aunque sea yo subjetivamente feliz, quiero estar en una situación donde me encuentre respetado, donde me encuentre protegido, donde tenga una colaboración para hacerse. Eso es la felicidad política, que fue el gran descubrimiento de la Revolución Francesa. Y te voy a hacer una pregunta que no está en el libro. En el guión, sabes que en el guión no hay ninguna. Estos son unos papeles antiguos. Al principio venías con un guión hasta que te diste cuenta. Hasta que me contaste lo de Carmen Martín Gaite. Sí. Que lo mejor está por las ramas, ¿no? Sí. Pero no, esas condiciones de felicidad pública, estamos en un momento del mundo pues un poco complejo, no solo, Estados Unidos es lo más obvio, que hay una circunstancia nueva, distinta, pero en general podemos mirar muchísimos países, muchos modelos políticos donde chocan muchas cosas, ¿no? ¿Cómo crees cuál es tu diagnóstico ahora mismo respecto a esas condiciones de cara a futuro? Pues mira, te voy a decir malas y te voy a decir por qué.
Bueno, como ejemplo de lo que es una situación objetivamente desdichada, Gaza. ¿Alguien en Gaza puede ser feliz subjetivamente? No. ¿Por qué? Porque el entorno en que están, de absoluta destrucción, es tan sumamente potente que bastante tienen con sobrevivir. Es decir, cuando necesitamos trabajar por la felicidad pública, es porque es la manera que tenemos de asegurar también la posibilidad que tenemos de llegar a ser felices nosotros. Bueno, pero estamos con política. Vamos a ver las políticas, la política con la óptica, digamos, de este modelo educativo, con la óptica hermenéutica de resolución. Bueno, la política siempre tiene enfrentamientos. ¿Por qué? Porque los seres humanos se enfrentan continuamente. Pero entonces los enfrentamientos tienen dos formas de enfocarse. Una que es la mala política y otra que es la buena política. ¿Cuál es la mala política? La que plantea los enfrentamientos en formato conflicto. El formato conflicto es, tú eres mi enemigo, voy a ver si acabo contigo. Eso que se llama, en teoría de juegos de suma cero, uno gana y el otro pierde. Bueno, ahí lo que hay son vencedores. Esa es la mala política. ¿Cuál es la buena política? La que coge el enfrentamiento y dice, no, si no es que tú seas mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo común. ¿Cuál? El problema. Vamos a ver si resolvemos el problema. Y vamos a ver si resolvemos el problema de tal manera que no en un único problema, sino en toda la secuencia de problemas, sea un procedimiento para que todos podamos salir ganando de alguna forma. Es decir, que sean juegos de suma positiva. Lo que llamamos justicia es la buena resolución de los problemas. Y entonces la justicia unas veces te fastidia a ti, tú si has metido la pata, y otras veces te beneficia. ¿Por qué? Porque es un procedimiento para poder resolver las cosas. La política en general se ha planteado siempre en formato conflicto, salvo en algunos momentos de especial lucidez que ojalá los cuidáramos. Por ejemplo, la Unión Europea. En la Unión Europea, países que se han estado matando durante siglos, de repente deciden, no, vamos a enfrentarnos con el problema, que es cómo convivimos juntos. Y eso es una política inteligente. En España hemos tenido muy poco talento político. Si coges el siglo XIX, es un siglo de desbarate completo, es decir, con 19 golpes militares, con 8 constituciones, con 3 guerras carlistas. Pero bueno, ¿qué les pasa a esta gente? Porque estábamos planteados en formato conflicto. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un momento de lucidez, la transición, en que decimos, no señor, vamos a plantearlo en formato problema, que tenemos el problema de convivir, gente que no nos entendemos, vamos a ver si lo hacemos. Y entonces, en ese momento, empezamos a pensar las cosas de otra manera distinta. En este momento, sobre todo con personajes como Trump, está decidido a plantearlo todo en formato conflicto. Y por lo tanto, la vida va a seguir igual. Va a seguir, pues mira, si yo tengo más... No solo Trump, es el modelo en política. No, es que es el modelo, es que es el modelo estándar, digamos. Y el problema está en que el modelo estándar es el modelo conflicto. Y, bueno, algunas veces hay formas de intentar, vamos a ver si lo convertimos en problema. Por eso he puesto dos ejemplos, el ejemplo de la Unión Europea y el ejemplo de la transición. Pero fíjate hasta qué punto el tema, en España debíamos reflexionar sobre eso, como un modelo que sabes que es el bueno, que es el que resuelve un conflicto, el modelo de oposición es tan fuerte que hace que intente resquebrajarse la solución al problema. No, vamos a plantear otra vez el formato conflicto. Entonces, lo que decir, eso es una mala política. Definición del buen político. El buen político es el que es capaz de plantear un enfrentamiento en formato problema. Y cuando aparezca un político, que son muy escasos, hay que decirle, mira, chapeau, eso es lo que necesitamos. Como hay tan poco, Santiago, ya sabes, por si queréis alguno de vosotros tenéis curiosidad, al estudiar la inteligencia política siempre me ha llamado la atención
de que no tengamos unas estructuras claras para el aprendizaje de la política. Y entonces, por eso, en la página web pensé, en un momento de megalomanía, voy a organizar una academia para los políticos, es decir, para que aprendan política. Para los políticos en el amplio sentido, de manera que es para que aprendan política los gobernantes, pero también para que aprendan política los gobernados, que también tienen que saber política. Y porque aquí que en general tendemos a meternos mucho con los políticos, o sea, les criticamos, es parte de nuestra actividad habitual, pero siempre hay un componente que yo creo que hay que recordar, que en el fondo los políticos que tenemos los estamos eligiendo nosotros, que al final son una consecuencia de sociedades que tú has explicado muy bien también muchas veces, que las sociedades se encanallan y acaban siendo grupos que resuelven mal los problemas. Pero mira, yo espero que la próxima vez que nos veamos aquí es cuando aparezca una cosa en que estoy trabajando desde hace varios años, pero que ahora ya está a punto, que es una vacuna contra la estupidez. No, pero es una vacuna contra la estupidez, pero en serio, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque todos somos muy vulnerables a la manipulación, por ejemplo. Todos somos muy crédulos porque nacemos crédulos, nacemos de fábrica. Es decir, tenemos que fiarnos de lo que nos dicen, tenemos que fiarnos de nuestros padres. Y salir de la credulidad, es decir, desmontar esos mecanismos que nos hacen tan sumamente proclives a dejarnos influir, pues es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo en un momento en que las tecnologías de la persuasión son tan sumamente fabulosas que podemos estar haciendo lo que nos dicen, pero literalmente sin darnos cuenta. Un ejemplo. Kosinski, el que estudió los sistemas de perfiles psicológicos para la política, que dieron lugar a toda la tecnología de Cambridge Analytica que se aplicó, que sepamos, en el Brexit y en la primera elección de Trump. Cuando te dicen exactamente cómo hacen los perfiles biográficos, ellos lo hicieron con la información que habían cogido de Facebook. Pero solo les interesaba de Facebook una cosa, que eran los likes. Y dice, con 65 likes comprobamos que podíamos predecir con el 85% la orientación política, con el 88% la orientación sexual y con cerca del 90% el color de su piel. Y que si manejábamos 300 likes, sabíamos de esa persona mucho más que sabía su pareja. Lo sabíamos todo. Entonces, en el momento que sabes todo, resulta que ya no se hacen campañas de publicidad, se hacen campañas de microtargeting, que es voy a hacer una publicidad para ti, pero justo para ti, porque sé lo que te gusta, sé lo que te horroriza, sé que te cae simpático, sé que a ti te gustan los toros. Bueno, pues te voy a traer a Vox por los toros, no por otra cosa. En cambio, tú eres más patriótico, te voy a traer por el patriotismo, y tú eres por la Semana Santa, pues por la Semana Santa. Y entonces resulta que era una especie de acumulación de influencias. Bueno, eso es la clau puro, ¿no? Es el significante vacío, ¿no? Bueno, claro. Pero es que la clau era muy inteligente. Y aquí, cuando se presentó Podemos copió el modelo de la clau. Y el modelo de la clau era el concepto fundamental suyo, que lo habían cogido de Gramsci, del comunista italiano, era el concepto de hegemonía. La hegemonía era, vamos a ver si conseguimos influir tanto en la sociedad que no se dé cuenta que está teniendo una ideología. Y entonces, en el momento que hayamos penetrado a esa especie de nivel profundo de la sociedad, va a ser muy fácil movilizarlo. Pero tenían claro una cosa, y eso en una película que estaba estupendamente hecha de León de Aranoa sobre Podemos, lo explicaba muy bien Errejón.
Diría, claro, pero nosotros queremos movilizar, y si queremos movilizar no tenemos que tener programa. ¿Por qué? Porque si tenemos programa, a uno le va a gustar una cosa y a otro le va a gustar otra. Y los programas dividen. De manera que nos tenemos que buscar en algo que no sean programas. La Clau dice, el significante vacío. Muévete en unas ideas que sean absolutamente vacías, pero que sean emocionalmente muy potentes. La casta. ¿Y qué es la casta? No te metas en figuras. Es la casta. Y con eso, pues vale. Lo que pasa es que ahí su mismo fracaso fue una prueba de que tenían razón en el momento que, de ser un movimiento, se constituyen como partido político, tienen que hacer un programa. Y en el momento que van a hacer un programa, cada uno se va por sí. De Rejón no vamos a hablar más hoy porque hay niños en la sala. Aunque tú has afrontado el tema de la sexualidad en el libro, yo creo que mejor sobre eso que opinen los jueces. Pero o sea, si quieres hablamos un poco de la sexualidad, de cómo lo afrontas, que yo creo que son todos los problemas, pero no quería que se me pasara el desliz o tu descubrimiento o mi descubrimiento de tu enfoque epicúreo cuando explica respecto al placer que los placeres hay que dosificarlos, que Sí, está muy bien y sobre todo está muy bien decírselo a todas las personas, pero sobre todo a los adolescentes, ¿no? Bueno, pero una de las cosas que se explica en el libro de la vacuna es que nosotros tenemos algo que, si alguno de ustedes ha estado otras veces, ya me lo habráis oído explicar muchas veces. Nosotros tenemos un cerebro con dos tecnologías, por decirlo así. Dos tecnologías neuronales. Hay un cerebro muy antiguo, que en este momento es fundamentalmente las áreas límbicas, que son las más antiguas nuestras, las áreas de las emociones, que esas cambian poquísimo. Es decir, cuando decimos, el problema que tenemos es que nos estamos enfrentando a problemas del siglo XXI con una inteligencia emocional del Pleistoceno. Y en parte es verdad. De manera que esa es una parte que es una especie de nicho muy estable, que no se mueve. Es, digamos, la tecnología antigua. Pero luego está la tecnología moderna, que es la corteza cerebral, sobre todo los lóbulos frontales. Esa aprende con mucha rapidez y entonces esa es la que intenta, como es más moderna, intenta dirigir y coordinar a la tecnología antigua. Es como si en una central eléctrica que no podía dejar de funcionar, pues entonces resulta que hay mecanismos muy antiguos y sobre esos mecanismos muy antiguos otros que son más modernos y otros más modernos y luego por fin viene que ya le han puesto ahí la inteligencia artificial y ya eso intenta. Pero las tecnologías antiguas tienen, digamos, sus mecanismos rígidos y lo que pasa es que los mecanismos rígidos son mecanismos confundentes. Entonces, un mecanismo rígido, digamos, de nuestra área funcional es bueno lo que produce placer. Entonces, eso es absolutamente incontrovertible. Es bueno lo que produce placer. Y, por lo tanto, si produce placer, voy a hacerlo. Ya, pero luego viene la tecnología más moderna. Y de cuidado. Porque yo soy más listo y me doy cuenta de que esa es una trampa afectiva. Porque si yo la sigo a rajatabla, duro lo que un pastel a la puerta de un colegio. ¿Por qué? Porque en el momento que yo coja como única guía de mi conducta el satisfacer el placer, voy a empezar a dejar otras cosas de lado. Es decir, y en eso la naturaleza ha sido la naturaleza que no ha estado, digamos, también un poco maleada por la nueva tecnología neuronal. Claro que los animales también se dirigen por el placer, pero, por ejemplo, su ventana de placer sexual es muy cortita. ¿Por qué? Porque si se dedicaran a eso solo, pues entonces venía el león y se le comía mientras estaban pasándolo bien. Y dice, no, mira, pásalo bien a ratos.
De manera que la misma naturaleza ha limitado, digamos, la potencia del placer. Cuando llegan los seres humanos, no, porque los seres humanos somos muy expansivos. Y entonces decimos, ay, qué bien, si pudiéramos únicamente guiarnos por el placer. En el momento que vas a la experiencia y dices, oye, es que resulta que no funciona así, porque es que no puedes dedicarte solo a comer o solo a tomar dulce porque resulta que eres diabético, o no puedes o no puedes violar a la chica o al chico que tengas al lado porque te van a matar a los dos. De manera que empieza a controlar eso, porque es una guía inevitable, pero es una guía engañosa. En el libro me imagino que tampoco se podía poner todo, pero yo he hecho en falta, lo has mencionado antes, la tecnología y la inteligencia artificial, algún mensaje también para esta gente más joven respecto a lo que se va a encontrar, y ahí me gustaría que desarrollaras dos cosas. Tu modelo de la inteligencia que has iniciado, pero hablando de la inteligencia generativa y la ejecutiva, cómo podemos programarnos nosotros mismos para ser mejores, y luego eso multiplicado o elevado a un exponente que es la inteligencia artificial, o sea, el proyecto Centauro, que has hablado tú alguna vez también. Sí, en este libro sí es verdad que se toca, porque uno de los problemas, cuando se organiza el club dentro del instituto, deciden organizar un club. Y se habla de inteligencia artificial. Para resolver problemas. Y uno de los problemas que les llega es una chica que está absolutamente enganchada con el móvil. Lo que pasa es que es un tema, entonces los demás intentan proporcionar una solución para que se desenganche, pero es un problema en este momento demasiado grave y que merecería la continuación de la novela. En este momento, el tema de las nuevas tecnologías, no en la escuela solo, sino en la vida social, está siendo de tal envergadura, que no nos estamos dando cuenta. El hecho, no solo por el tiempo que dedican a eso, en el caso de los adolescentes, porque ese tiempo lo están robando del sueño, lo están robando otras cosas, de manera que les está produciendo, sino porque las nuevas tecnologías están siendo un aparato de persuasión tan sumamente colosal. Es decir, el mayor cambio que ha habido en la sociedad y a nuestros adolescentes, que no son ya adolescentes, les ha hecho papilla, aparece en 2008. En el 2008 aparecen tres cosas simultáneas. Uno, aparece el teléfono conectado a Internet y con banda ancha accesible. Aparece un invento de Facebook que parecía que era pues un gadget más, que son los likes. Los likes han machacado. Los likes han machacado a la gente. Ha introducido en una especie de sistema de comparación continuo que los está destruyendo. Y el tercero es que aparece la cámara frontal incorporada al móvil, con lo cual puede hacer una foto y transmitirla. Esas tres cosas han producido una especie de terremoto psicológico que está haciendo que cuando sigues las curvas de enfermedades mentales en la adolescencia, te das cuenta que coinciden con ese momento y que van creciendo de una manera exponencial, y no sabemos muy bien qué hacer. No sabemos muy bien qué hacer porque nos consta que además son procesos muy, muy, muy automáticos, es decir, que funcionan. Y sabemos, y nos pasa con ellos lo que nos pasa con las ilusiones ópticas. ¿Os acordáis esas figuras que hay, que por ejemplo hay una línea recta con las flechas hacia adentro o hacia afuera, y tú estás viendo que uno es más larga que otro? Lo mides, ves que son iguales, pero sigue viéndolas que uno es más larga que otro.
Bueno, pues eso nos pasa, eso nos pasa con muchas cosas. Y aunque expliquemos exactamente cómo están funcionando la persuasión a través de fábricas de persuasión, que son las fábricas de bots que hay, las fábricas de troll, las fábricas que hacen que en un momento dado puedan producir, como estuvieron produciendo durante el Brexit, que eran diariamente algo así como 1 millón de mensajes. Es decir, es que de repente empiezas a verte que estás absolutamente inundado de estas cosas. Uno de los descubrimientos que es, ojalá la gente se dé cuenta de lo que es, nosotros durante 30 años, hasta los años 60, hubo una especie de dictadura psicológica en todas las universidades. O eras conductista o no entrabas. El conductismo, que su patrón es Skinner, un científico extraordinario, por otra parte. Pero una de las cosas que decía es, no hay que estudiar lo que pasa en la cabeza de la gente, porque nunca lo vamos a saber. Lo que tenemos que estudiar es la conducta de la gente. Y la conducta de la gente se rige por un principio, que es el principio del refuerzo, que es todo el mundo va a repetir la acción que tiene un refuerzo positivo y va a eludir la acción que tiene un refuerzo negativo. Eso significa que si yo tengo la posibilidad de dar refuerzos, guío la conducta de una persona. Y entonces eso lo demostraba con animales en lo que todo el mundo ha llamado, todo el mundo conoce como la caja de Skinner, donde conseguía, pues por ejemplo, le divertía mucho porque las palomas jugaban al baloncesto. ¿Cómo había conseguido jugar al baloncesto? Bueno, pues como los adiestradores de delfines hacen que den las volteretas. Es que se les va reforzando las conductas que se acercan a la conducta que yo quiero que hagan. Y al final modela esa conducta. Bueno, tú has dicho muchas veces que para que podamos adaptarnos al mundo, como el mundo progresa, tenemos que aumentar nuestro conocimiento. O sea, para adaptarnos tenemos que ir a la misma velocidad que las cosas cambian. Sí. Para poder mejorar tenemos que ir más deprisa que las cosas cambian. Sí, pero es que en este momento van muy rápidas unas personas, que son las que están diseñando la caja de Skinner, que son las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías son... Pero es que lo que a mí me llama la atención es que cuando ves los libros de los grandes tecnólogos, te lo están diciendo, nosotros estamos copiando el modelo de Skinner. Y lo oímos y decimos, pues qué bien. Pero no, es que el modelo de Skinner significa que las nuevas tecnologías son máquinas distribuidoras de pequeñas recompensas. El like era una pequeña recompensa. El que tengamos acceso gratuito es una pequeña recompensa. El otro invento, que fue un poco posterior, pero que ya acabó de rematar el asunto, cuando se inventa el scroll, que es el poder pasar así las imágenes. Bueno, es que es una trampa para osos. Es que es tan sumamente divertido, tan sumamente estimulante, que tú te pones a hacer así con el dedito y bueno, pues te pasas, pues ya me ha pasado 1 hora. ¿Por qué? Porque son estímulos muy cortos, muy bien pensados. En este momento, hace un año, por primera vez la justicia británica consideró que Instagram y TikTok, me parece que estaban las dos solo, eran culpables del suicidio de una chica. Y entonces lo cogieron porque había estado, por la selección que hacen los algoritmos, había estado absolutamente bombardeada por propaganda contra el suicidio. La semana pasada tuvimos un coloquio sobre inteligencia artificial, un libro que es muy interesante. Vinieron sus 2 autores y tuvimos un coloquio.
una de las cosas que nos sorprendió fue la audiencia. Nosotros pensábamos que iba a haber más juventud que menos juventud, y nos encontramos, y perdón si alguien vino, porque estoy hablando de la media, no de esa persona que haya repetido, que será jovencísima seguro, pero en general lo que vimos fue una elevación de la edad media del auditorio, sí. Con lo cual esto es para todos, y probablemente te lo digo para pedirte que en tus investigaciones a lo mejor uno de los próximos libros nos lleves por ahí. Pero te voy a decir una cosa de la inteligencia artificial. Ahora la tenemos accesible. Copilot es una de las soluciones que hay que saber qué hace. Y le he preguntado antes porque luego si no me riñen, yo digo que hay que anticiparse y que hay que usar la inteligencia artificial, y la gente me dice, ¿y tú la usas? Pues sí, la uso. Y la he usado, y he tenido una conversación que es muy curioso porque incluso tratas de ser educado y le pides por favor a ChatGPT o a Copilot que te haga cosas, y le he preguntado una cosa sobre tu libro, sobre este último libro, y le he dicho, dime libros parecidos a este libro que ha escrito José Antonio. Y te va a hacer gracia, uno de los libros que me ha dicho, luego le he preguntado por qué, es El Principito. ¿Qué te parece? ¿El Principito? No sé, pues no sé bien por qué. Dice, da lecciones muy importantes sobre la vida. Se apoya en un colectivo de personajes, no es un solo personaje, sino se apoya en un colectivo de personajes. Utiliza las imágenes. Sí, pero hay más, ¿eh? Sí, pero yo en todo caso lo vería por otra razón, que yo creo que ahí no entra el GPT, que es que por lo que hace el club, por lo que quieren hacer un club, es porque quieren hacer un sistema de cuidado mutuo. Y acuérdate de que en el centro del Principito está la noción de cuidado. Es que es mi rosa. ¿Por qué? Porque yo la he cuidado. De manera que entra, y en ese sentido sí es posible. Pero fíjate, Santiago, que... Bueno, pero que podía haber elegido millones de obras. Pero o sea, que te lo cuento porque me imagino que te gustará. Hombre, encantado, vamos. Saint-Exupéry fue uno de los ídolos de mi adolescencia. Y no por El Principito, sino por una novela que se llama Vuelo de noche, que me pareció extraordinaria. Y por otra, que se llama Tierra de hombres, en que cuenta una cosa que yo después he aprovechado muchas veces. Uno de sus compañeros, Rivière me parece que se llamaba, como era el comienzo de la aviación comercial, entonces tiene un accidente y choca en los Andes, como en la película. Y este hombre consigue andando llegar a un sitio habitado después de un montón de días, de una aventura terrible. Entonces, cuando Saint-Exupéry va a verle al hospital, lo cuenta, él dice, me dijo una frase llena de un orgullo absolutamente humilde. Me dijo, lo que yo he hecho no lo hubiera hecho ningún animal. Y Saint-Exupéry decía, no, él había hecho más de lo que cualquier animal hubiera hecho. Es decir, la capacidad que tuvo este hombre de superar el dolor, de superar el cansancio, eso no lo hubiera hecho ningún animal. Pero es una frase que yo la leí ya te digo, muy joven, y la recuerdo todavía. Eso no lo hubiera hecho ningún animal. Ese tipo de esfuerzo, ese tipo de superación, eso nos pertenece. Eso nos pertenece a nosotros. Pero por terminar con lo de la inteligencia artificial, en este momento está a punto de... estamos todos siendo, yo creo, a punto de ser infectados por un virus mental, que es hacernos, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Debemos temer a la inteligencia artificial? ¿Por qué digo que eso es un virus?
No, no, la inteligencia artificial es una máquina. Es una máquina que, entre otras cosas, necesita que nosotros la enchufemos. De manera que todas esas historias de mira que si la inteligencia artificial de repente se pone en contra del hombre y no sé... Pero oye, si es que la desconecto y no pasa nada. No, no, el asunto está en que al hablar de la inteligencia artificial como un ser autónomo, estamos olvidando que es ser humano más inteligencia artificial. Y ese sí es peligroso. Y ese sí es peligroso. La inteligencia humana por su cuenta no. Bueno, es peligroso o potencialmente muy beneficioso. Hombre, claro, puede ser muy beneficioso y puede ser muy peligroso. Pero si tenemos que pensar, tenemos que precavernos acerca de la inteligencia artificial, es inteligencia artificial más seres humanos. El GPT. No, el GPT. Yo tuve la suerte de que seguí la inteligencia artificial desde el año 1956, en que tenía 17 años, y donde apareció la palabra inteligencia artificial en un coloquio famoso en Dartmouth. Y un profesor de matemáticas, como lo aburro aquí, dijo un día, ha pasado una cosa en Estados Unidos, ha aparecido una cosa muy rara que se llama la inteligencia artificial. Acaba de aparecer la palabra. Y yo luego la he seguido, y la he seguido en sus momentos altos y en el invierno de la inteligencia artificial, que durante 25 años pareció que no avanzaba y que no servía para nada. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con la idea de introducir en un aparato sistemas de lógica formal muy potentes y el aparato funcionaba mientras estabas queriendo hacer operaciones de lógica formal. Lo hacía fantástico. Pero cuando te metías en otra cosa, como reconocer patrones móviles, como reconocer patrones difusos, como reconocer la voz, se perdía y no se podía hacer nada. Hasta que 25 años después se cambia el modelo y dice, no se trata de introducir sistemas de lógica formal, se trata de introducir sistemas de estadística y sistemas de cálculos de probabilidades. Entonces aquello de un salto espectacular. Pero a todos nos sorprendió porque esperábamos que algo parecido al GPT, que fuera capaz de simular discursos en lenguaje natural con esa flexibilidad, que iba a aparecer dentro de 5, 6 o 7 años. Bueno, ha aparecido ahora. Y tú dices, es verdaderamente sorprendente, ¿eh? Es verdaderamente sorprendente lo que hace. Pero claro, ¿qué significa el GPT? La G del GPT es Generative, que era toda una tecnología que había, pero que venía de la lingüística de Chomsky y de sus modelos generativos, es decir, modelos generativos del lenguaje natural, aplicados, en este caso, a una máquina. La T es Transformer, que es una tecnología especial de computación. Pero lo importante es la P. La P significa pre-training, de manera que son sistemas que están pre-entrenados. ¿Y quién los ha entrenado? Su entrenador. Sí, pero bueno, que no hay nada. Yo tengo una teoría que no sé desarrollar también como tú, pero alguien debería hacerla, que es que no hay nada artificial. O sea, todo es producto del ser humano. Cuando decimos artificial, ¿qué es artificial? Bueno, hombre, es artificial porque no es... Porque no sale de la huerta, porque es natural, pero sale del silicio. No, lo que sí es cierto es un poco justo lo contrario. Los maíces que yo siembro en este momento no son naturales, pero no se parecen nada en los maíces originarios. Ahora tienen... ¿Por qué? Porque ha habido tecnología que está metida ya en las nuevas semillas de maíces. Pero yo creo que es importante eso, para que no nos pase lo de aquel proverbio chino, cuando el sabio señala la luna, el imbécil mira el dedo. Bueno, pues cuando el sabio mira la inteligencia artificial, cuando el sabio está señalando a los que están manejando la inteligencia artificial, el estúpido mira la inteligencia artificial. Decían los romanos Q prodis, ¿no? Q prodis, claro. Y entonces eso es tan potente, es tan bellísima la tecnología de la inteligencia artificial, porque eso cuando la ves por dentro es que es extraordinario. Es decir, nos está enseñando tanto acerca de cómo funciona el cerebro.
Porque claro, de la misma manera que un ordenador hace ese discurso, cuando nació hace un año mi nieta, yo le pedía al GPT, ¿me puedes hacer un poema para una niña muy guapa que acaba de nacer y que se llama Elena? Inmediatamente, un poema. Bueno, de dudosa calidad. Le dije, mira, no me gusta, ¿podías hacer otro afinando más las metáforas? Otro afinando más las metáforas. Tampoco era muy bien y al final dije, ¿puedes hacer un soneto dedicado a Elena? Bueno, hacer un soneto, si lo habéis intentado alguna vez, es complicadísimo. Bueno, inmediatamente, un soneto dedicado a Elena, cumpliendo todas las reglas de la métrica. Ojo, chico, es que es fantástico, es que realmente es fantástico lo que tiene que estar consiguiendo para hacer esto. Tenemos que ponernos otro día con libro tuyo o sin libro para hablar de esto. A mí me pasa un rato, como siempre, no defraudas nunca, o sea, lo he pasado estupendamente. Hay una cosa que tú me has dicho hace muchos años que era el epitafio que alguien pedía, que decía algo así como, es que no sé muy bien si hizo lo que pudo o por mí que no quede, ¿no? Sí, pero me pidieron hace años que hiciera el prólogo para las obras de un gran escritor, pero que no tuvo el éxito que me decía, que era Max Aub. Entonces ahí encontré lo que él había diseñado para su epitafio, lo que quería que pusieran en su tumba, que era, hice lo que pude. Bueno, yo creo que no solo que me parece una frase maravillosa, porque es una mezcla de soberbia y de humildad al tiempo, sino porque además yo estoy seguro de que si todos nos fuéramos durante un poco de tiempo a la cama pudiendo decirnos con sinceridad, el mundo está fatal, sí, pero yo he hecho lo que he podido para que no lo esté. A lo mejor resulta que las cosas cambiaban con más rapidez de las que pensábamos, pues de manera que sigo teniéndolo como lema. Tú sigues haciendo lo que puedes y lo que puedes es muchísimo. Tenemos un rato previsto arriba para tomarnos un vino y poder comentar y como siempre quería despedirte con un fuertísimo aplauso.